se fueron perdiendo esas tradiciones, digo, y otras van siendo conservadas por sus descendientes. Comentanos para Pinedo qué tradiciones hubo, que marcó en estos inicios y sus Bueno, de los descendientes, sus inicios, tradiciones lo continúan. poco que puedo llegar a decir que se mantiene es el fútbol, que es el Club Ferrocarriles del Estado, que fue fundado ahí creo que en 1928. Y lo del tema de los carnavales, no sé, no lo investigué, no lo busqué tampoco porque no es algo que me interese. Este, de lo anterior es poco y nada, porque sí también se hacían encuentros de teatro, obras en escenas, de hecho había en ese momento los actores de las obras eran gente que hoy en día tienen nombre en las instituciones como Alba Tejeda, eh, la que lleva el nombre del Instituto Lamberti de Parra, y que es, entre paréntesis, es un tema que yo sugiero en el libro que si alguien lo quiere investigar, lo puede investigar a las vidas y las obras de la gente que le ha dado nombre a las instituciones. Ujú. Bueno, en el caso de los hermanos Sánchez vestidos para una corrida de toros en Pinedo, no sé si vas a alcanzar a ver, pero te voy a mostrar un poquito, que está aquí. Ay, sí. ¿Alcanzas a ver ahí? Invaluable también el rescate de esa fotografía, ¿no? Cómo una imagen puede resguardar tanta memoria, tantas Eso fue historias que puede tremendo, contar. sí. Bueno, ¿Dónde la Ginés pudiste era, hallar esa fotografía? bueno, esto mediante el hijo de don Ginés, que es don Tato Sánchez, hoy está viejito ya, enfermito, que a su vez es el papá de nuestro escribano más conocido, que es Santiago Sánchez, y su hermana, la señora Andrea. ¿Sí? Yo por medio de Santiago tuve la autorización para hablar con su papá, don Tato. Y también fue algo que fue a tiempo, porque, bueno, ellos son gente mayor y están deteriorando con el tiempo, ¿no? Tienen su archivo. Él era uno de los que tenía su archivo y don Cacho Schilling también. Bueno, Ginés era el zorzal pinedense, así que cada vez que se hacía algún evento, él estaba para cantar y hacían los panfletos, todo. Había bailes familiares, cenas, quienes actuaban. Eso sí es algo que sé que se perdió, ¿sí? Después, bueno, acá te puedo mostrar una patente del ministro Ramón Gómez, cosa que está en el libro, y debajo dos automóviles de Ginés Sánchez, que algo lo vas a poder alcanzar a ver. La patente que vas a ver estaba en el museo y las otras fotos estaban en el museo en cuadritos. ¿Actualmente está cerrado el museo de Pinedo? Ahí te cuento, mira. Esas son las fotos, esta Ujú. es la patente, como puedes ver, ministro Ramón Gómez, 1928, ¿sí? Acá está don Ginés y acá hay otro vehículo también de él. Ujú. Sí, sí, se puede apreciar Bueno, bien ahí en la... lo del museo, lo poco que sé por la corrida, es que, bueno, estaba en un local que pagaba el alquiler la municipalidad, de ahí lo llevaron a otro local, después cambió la dirección del municipio, lo llevaron a un depósito debajo del centro cultural que tenemos allá, y de ahí había comentarios quienes, por ahí algunos limpiadores estuvieron que se había llenado de agua en la época de la inundación Mm, y después de ahí no se sabe más nada qué pasó. mm, Muchas personas han reclamado, yo cuando hice la presentación del libro también, en ujú. varias notas también, porque como repito, no es de un gobierno, es de la Es del gente, y es pueblo. más, el gobierno que llegue a levantar eso se merece todo el respeto. Y yo decía algo, hablando de los museos, ¿sí? Y de qué es lo que nos falta a los pueblos.
el año antepasado, creo que fue, estuve en Sespeña, bueno, cosa que hago cada tanto, ¿no? Pero estuve en los museos de Sespeña. Y yo cuando decía, antes de conocer el Museo de Sespeña, ya decía esto, que acá en Pinedo, por haber sido un pueblo ferroviario, que yo hago la comparación en el libro, menciono 2 estudios de casos. El de Patricios en la provincia de Buenos Aires, que fue un pueblo netamente ferroviario, donde habían talleres del ferrocarril, y que al cerrarse el ferrocarril, el pueblo entró en ruina, y bueno, el significado, el valor, lo que era ser un ferroviario. Y el otro estudio de caso es Villa Guillermina en Santa Fe, que fue un pueblo netamente forestal creado por la forestal y que al cerrar la fábrica el pueblo también entró en ruina. Los dos los cito para mencionar y hablar de las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces yo decía, si Pinedo fue ferroviario y forestal, ¿sí? Marcando la zona histórica, pues imagínate lo que te voy comentando, marcando la zona histórica fundacional, nos vamos a la nueva estación que fue habilitada al público en 1947, ya con el edificio nuevo que está hoy en día. Hay vagones viejos, hay unas casas divinas de viejas ahí con techos de tejas rojas, destruidas por supuesto. Entonces yo decía, ¿por qué no en una de esas casas viejas instalamos el museo bien armado y a pasitos metemos un vagón viejo acondicionado, con un aire acondicionado, un proyector de frente y llegado el mes de mayo, que es el mes del aniversario del pueblo, empezar a hacer ciclos de charlas sobre la historia del pueblo con las escuelas. Bueno, hoy va la escuela 127, ponele séptimo grado, sexto grado, los paseamos, los llevamos, los recorremos, los llevamos a ese vagón, los sentamos en esas butacas viejas y les pasamos una proyección cortita de cómo eran los trenes de antes, de cómo eran los obrajes, contamos brevemente la historia del pueblo en un micro de 10, 15 minutos, le damos un folletito y el chico se va sabiendo sus orígenes. Eso yo decía, que sería algo valioso hacerlo, declarando lo que es parte de la historia y a su vez poder mostrarlo bien en los visitantes y revalorizar eso. Pero ¿qué pasa? Faltan decisiones políticas de adquirir y de invertir en eso también, porque nosotros como intelectuales o defensores de la historia no tenemos esas capacidades de decisión para intervenir en eso, en propiedades privadas, que ya sean del ferrocarril, que hay que gestionar, que el gobierno debe gestionar en provincia y provincia allá moverse, es mucho. Y no lo van a hacer. Sí. Y también con vinculación a provincia, escuché uno anda trabajando siempre en museos, una opinión que dijo un museo del interior regional, de que ellos decían, preferimos ser municipales, ser independiente, a ser considerados regionales o museos provinciales. ¿Por qué? Porque justamente cambian los gobiernos de turno y todos los que son los gobiernos, los museos provinciales quedan en situación de abandono total. Entonces, ¿a quién está justamente en cercanía para atender sus necesidades? Son los municipios, si es que atienden sus necesidades. En este caso, ahí denuncia pública de dónde está el Museo de Pinedo. Pinedo merece su museo nuevamente para las futuras generaciones, para conservar todo ese baluarte, esas fotografías que se están perdiendo porque son parte de memorias de pobladores. Por respeto al pasado. Por respeto al pasado, porque si no se los cuida y se las intervienen ahora, en el aquí y ahora, se destruyen y se pierden para siempre. Así que, así como también la importancia que vos ibas comentando de ir entrevistando y relevando los testimonios, los recuerdos, las memorias de los abuelitos y las abuelitas que todavía tienen fresca lo que son parte de las historias pasadas de Pinedo, de ir escuchándolos, guardar, escribir, que quede algo escrito, que no quede desde la oralidad solamente,
sino empezar a compilar en distintos revistas, libros, como en tu caso, que seguramente vos trabajaste con eso, que ahora vamos a preguntarte sobre esa parte, la memoria, la presencia de estos abuelos que todavía conservan los recuerdos de estos pasados de nuestras localidades, ¿no? Y bueno, ahora ya orientándonos a una pregunta que seguramente todo historiador que anda ahí entre los archivos se topa. em, ¿Con qué fuentes vos trabajaste principalmente? ¿Con archivos, registros orales, fotos? ¿Y qué desafío o problemática te pudiste topar en poder acceder a ellos? Pues todos siempre nos topamos con alguna dificultad a la hora de acceder a ellos, ¿no? Realmente. Bueno, mi investigación comenzó en el 2016. Ahí le puedo dar inicio, ¿sí? Una vez que yo presento el proyecto, que fue una idea para investigación 2 en la facultad, y bueno, me devuelve la magíster, la doctora Tenti de la facultad, me lo aprueba y me dicen que era muy bueno, que podía investigarlo, que tenía viabilidad. Entonces, desde allí empiezo a visitar aún más las bibliotecas locales para ver qué había de Pinedo. No había nada, y realmente no había nada. Entonces, había muy, muy pocas cosas, ¿sí? Entonces, voy al museo, que en ese momento estaba frente a las vías, alquilaban una casa vieja allá y estaba todo ahí. Si bien estaba todo amontonado, no estaba ordenado, pero estaba, Cristal, eso es lo que rescato, estaba. Había un chico que atendía, que cada tanto estaba, entonces uno iba y yo me metía ahí muchas horas mirando. Saqué lo que pude sacar, rescaté, saqué fotos, tengo infinidades de fotos de eso porque, bueno, digo, en esas condiciones esas cosas no van a durar. Y dicho y hecho. Entonces, luego anduve por los alrededores, buscando, charlando, investigando por la de las Breñas, la biblioteca de la cooperativa, que la adoro. Ese fue el refugio de toda mi adolescencia. De hecho, tengo que ir, ya en algún momento voy a ir a instalarme ahí porque hay libros viejos. Y en la de Charata. Cuando ya había escarbado todo, me fui a Resistencia, me fui al archivo. En el archivo pasé una semana yendo a la mañana y buscando. El mayor desafío en ese momento fue llegar al plano de la fundación, que no lo encontré, no había. Aquí pedí archivos, me dijeron que no estaba en su momento, que la inundación los había arruinado. Y bueno, como yo no era del pueblo, apenas llevaba 3 años viviendo en el pueblo acá, nadie me iba a dar demasiado artículo. Entonces busqué por fuera. En el archivo encontré lo que pude, sobre todo lo que son las actas de fundación, ¿sí? Las actas de la unificación del nombre, que son cosas muy importantes. Luego trabajé en las bibliotecas de la Facultad de Humanidades de la UNE. Ahí estuve también otros tantos días metidas. En la biblioteca Benjamín Zorrilla, que está frente a la plaza, que es la primera biblioteca. ¿Sí? Ahí también estuve un par de mañanas revisando libros y lo que podía llegar a encontrar. Y bueno, con todo eso fui cruzando. Lo que falta y siempre es el reclamo, es el registro, por supuesto, el registro de los hechos históricos. Sobre las fábricas no pude encontrar nada porque, bueno, si bien era una fábrica privada, que quizás todo lo inventariado sobre rindes y personal, todo eso, como las fábricas trabajaban en un sistema de enclave, donde los centros y la administración estaban en Buenos Aires y de Buenos Aires se remitían hacia Alemania, de aquí solamente se extraía y se llevaba. Entonces, esas cosas no se pudo encontrar. Si ya tendrían que... intenté buscar algo por el Archivo General de la Nación, pero no hay. Algo tan particular de la firma no hay.
puedo llegar a buscar algo sobre las vías en sí, sobre el trazado ferroviario. Así que puedo decirte que